bienvenidos a otra edición de Realidad Desconocida. Soy María Arroyo, otro miércoles feliz de estar con ustedes trayendo la discapacidad al centro de la discusión. Felicidades a todas las madres que este fin de semana estuvimos, porque me incluyo, celebrando el Día de las Madres y en especial tengo que aprovechar que tengo la oportunidad de felicitar a mi madre preciosa que probablemente se avergüenza cuando ahora escuche el programa, pero muchas felicidades porque con madres como ella, que son de esas madres que son luchadoras, que lo dan todo por sus hijos y para asegurar que nosotros, sobre todo en el caso, ¿verdad?, mío y de muchas personas con una discapacidad, pues ellas dan una milla extra para asegurar que nosotros tengamos esa igualdad de condiciones y que podamos tener oportunidades en el futuro. Así que gracias a todas esas madres, espero que la hayan pasado súper bien. Yo la pasé de maravilla con mi familia. De hecho, les voy a compartir una foto. No lo hice porque pues me estaba disfrutando aquel día con la chica, pero mi hija y me preparó, tiene 2 añitos y me preparó una cartita con unos como sellitos, pero entonces eran tridimensionales. Y lo traigo porque siempre menciono, ¿verdad?, cómo uno puede hacer que las cosas sean accesibles haciendo pequeños cambios o adaptándolos con cosas que uno tiene en el hogar. Esos son detallitos que yo siempre he dicho en el programa. Y eso es un ejemplo de lo que uno puede hacer. Obviamente ella todavía no escribe ni nada, es pequeñita, pero ella cogió sellitos de letras que eran a relieve y me puso un mensaje sencillito, creo que decía, te amo mamá, feliz Día de las Madres y el nombre de ella en la parte de abajo con unas flores. Y de verdad que fue un detalle bien bonito. Así que les compartiré la foto de la postal que me hizo mi chica. Hoy vamos a estar hablando precisamente de lo que es la maternidad desde el punto de vista de la discapacidad de varios ángulos, tanto de personas que tienen discapacidad o diversidad funcional y son madres, como lo soy yo. Vamos también a estar presentándoles un reportaje especial que les preparé. Le estamos llamando hasta el documental porque fue un maratón hacerlo, pero con mucho amor para ustedes, de madres, de niños y jóvenes con discapacidad. Y vamos a comenzar ahora hablando con la psicóloga Grace Vivaldi, quien tiene más de 35 años de experiencia trabajando como psicóloga clínica especializada en lo que es la familia y los matrimonios, y también tiene mucha experiencia trabajando con niños y familias en la parte de educación especial y, en el área de lo que es la discapacidad como tal. Ya entiendo que tenemos aquí a Grace con nosotros en el programa. Bienvenida, Grace, y gracias por estar con nosotros participando en el día de hoy. Muchas gracias, Almarí. Encantada de estar aquí compartiendo con ustedes y a toda la radio audiencia. Muy contenta de haber recibido esta invitación. Gracias. No, muchas gracias, de verdad, porque, verdad, yo creo que siempre es importante trabajar las cosas de distintos ángulos. A veces el tiempo no nos da para cubrir todo, pero por lo menos que las personas sepan o tengan una base de la información que existe y que entonces puedan a lo mejor indagar o buscar basado en esos recursos. Así que, Grace, quería, verdad, comenzar con conversando un poco sobre cómo es el proceso de los padres cuando primero se enteran o diagnostican que su niño tiene una discapacidad, o en el caso, pues como pasó con mis padres, que fue adquirida por un accidente y entonces tienen que hacer ese cambio en su vida de manera drástica. ¿Cómo se da ese proceso en términos psicológicos, emocionales para esa familia? Correcto. Bueno, pues el primer paso es que definitivamente es un shock, ¿verdad? Emocional, sea a través de accidente o sea a través de que el niño nazca o desarrolle a través de su vida alguna discapacidad. Eh, Lo primero que yo recomiendo, ¿verdad?, es que la persona, la mamá, el papá también, los abuelos, todas las personas envueltas en la crianza de este niño, busquen ayuda, definitivamente. No se puede uno aislar y pensar yo lo puedo hacer solita, especialmente nosotras, las supermoms, ¿verdad?, que nos Ujú. creemos que lo podemos resolver todo solas. No. La crianza de un niño con discapacidad requiere mucho más esfuerzo que una crianza
pues regular, ¿verdad? Y lo primero es buscar ayuda adecuada, buscar mucha información. El conocimiento es poder. Cuando tenemos la información correcta sobre la discapacidad de nuestro niño o nuestra niña o nuestro joven, ¿verdad? Pues tenemos muchas más alternativas para poder tomar decisiones. La información es básica. Y mi experiencia es que mamás que han estado en este proceso, trabajando con sus hijos o sus hijas con discapacidades de diferentes ángulos, ¿verdad? Desde discapacidades físicas hasta emocionales, intelectuales, pues tienen, y aquí yo lo enfatizo, tienen que buscar información correcta y adecuada, y muchas veces no nos podemos quedar con simplemente una opinión. Yo siempre le digo a los papás, ¿verdad? Busca mínimo tres opiniones médicas e inclusive a nivel psicológico, porque no todo el mundo, ¿verdad?, tiene la misma información, y como padres responsables y amorosos, ¿verdad?, de recibir una criatura que tiene alguna discapacidad, pues es sumamente importante que nos informemos correctamente, no solamente con información del internet, ¿ok? Sí, que tengan una variedad también de personas expertas quizás en el tema o de especialistas que puedan complementar esa información que se obtiene. Correcto. Así que la información es clave, y el apoyo en buscar ayuda. Y como dije, esto pues inicialmente pues es mamá, ¿verdad? Pero papá tiene que envolverse en la medida que se pueda. Sé que hay familias que tristemente, ¿verdad?, se separan, se destruyen cuando llega un niño con alguna discapacidad. Es bien triste, pero en la medida que papá se pueda incorporar, que abuelos maternos y paternos, a veces hay tías que apoyan mucho y ayudan con el proceso, porque es ardua la labor. Eso es así. Te voy a interrumpir un segundito porque, ¿verdad? Creo que has mencionado varios puntos importantes que quisiera como retomar un poquito. Uno es que creo que, ¿verdad? Dio en el punto clave cuando dice la parte de educarse. Luego vamos a estar compartiendo un reportaje que se hizo a varias madres, pero una de las cosas que a mí me sorprendió es que todas, sin arruinarlo mucho la sorpresa, ¿verdad? Decían, sí hubo un periodo de shock, de tristeza y demás, pero sobre todo ya pasaban eso y se iban a educar. Y me encantó eso, ¿verdad? De que pues es difícil, sí, porque no vamos a decir que no es difícil para nada y puede ser un cambio grande, puede ser algo inesperado, pero uno tiene que pasar de esa etapa a entonces cómo lo vamos a solucionar o qué podemos hacer y tratar de buscar entonces esa información. Que eso me pareció clave. Y lo otro es que, ¿verdad? Para aquellos que no conocen mucho sobre la discapacidad, porque para mí es bien importante siempre mencionar ambas partes, ¿no? Sí, la discapacidad puede ser algo bien difícil. Hay que recordar que tiene muchos grados de severidad. Puede ser algo bastante mínimo como algo bastante grave. Y cuando quizás la doctora menciona la parte de que el padre que tiene un niño con discapacidad o la madre y tiene que pasar mucho más trabajo, tenemos que recordar pues que en muchos casos tienen que, por ejemplo, pues llevarlo a una serie de terapia, a una serie de actividades adicionales que no deben ser una electiva, por decirlo así. No es que llevaste al niño a jugar deportes, que es muy importante, ¿no? Pero no es que lo llevaste a jugar soccer, a jugar ballet, no. Es que esas terapias son esenciales para que ese niño o niña se pueda desarrollar. Correcto. Así que Sí. quería Sí, esas traer esos dos actividades son puntos. sumamente importantes, y verlo también como un evento familiar. Mencioné abuelos, tíos, pero menciono los hermanos. Hay unos documentales muy lindos, ¿verdad? Se llama Contagiosos, familias de acogida. Son testimonios alegres y bien solidarios de familias que han tenido niños, que han recibido, ¿verdad?, en su familia niños con discapacidades severas. Y ellos hablan en una forma maravillosa de pasada, ¿verdad?, el shock y Sí.
pues el dolor, ¿verdad? De saber que un niño, pues, qué sé yo, llega sin piernitas, o llega sin ojos, o llega pues que no puede aprender, ¿verdad? O con algún grado de retardación o lo que sea. Los hermanos, involucrar a los hermanos, si la familia, la pareja tiene más niños, involucrar a los hermanos, educarlos. Los hermanos son una fuente preciosa para poder pues hacer crecer ese niño y que se desarrolle, porque el amor entre ellos y el trabajar con su hermano, su hermanita, en una forma natural. Recomiendo mucho ese recurso de Contagiosos, familias de acogida y testimonios alegres y solidarios. Muy lindo. Y pues esto es sumamente importante. Tengo que ver ese no lo había escuchado, pero a mí me encanta ver ya sea documentales o películas o lo que sea que traten el tema. Así que apúntelo para que lo puedan ver en una de esas Sí, sentaditas correcto. que nos damos para descansar. Sí. Doctor, Yo quisiera mencionar algo, Jean-Marie, y es relacionado con un médico español especializado en neurología pediátrica. El nombre de él es el doctor Manuel Antonio Fernández. Él ha trabajado mucho con la relación de los juegos, ¿ok? Los juegos en todo tipo, ¿verdad?, de niños, juegos como estímulos cerebrales. Se ha visto que niños con discapacidades que son estimulados con juegos, ¿okay? No solamente con terapias, que son sumamente importantes, sino el juego es un medio valiosísimo para que el cerebro de nuestros, ¿verdad?, de nuestros niños que tienen cualquier condición, o si no la tienen, ¿verdad?, se pueda desarrollar, porque el juego provoca en los niños unas reacciones químicas, ¿verdad?, que liberan serotoninas, endorfinas, moléculas que conocemos que reducen el estrés, que ayudan en el aprendizaje, ¿okay? Y todos estos juegos hay que incorporarlos en familias, ¿verdad?, que tienen niños con discapacidades en la medida que ellos puedan, ¿verdad?, hacerlo, o simplemente escuchar a sus hermanitos jugar juegos de mesa, rompecabezas, bloques, plastilina. Todas estas cosas estimulan mucho a nivel cerebral y deben ser incorporadas ¿verdad?, en el transcurso de la vida de estos niños o estos jóvenes que tienen estas discapacidades. sí, definitivamente. Y aplica para todos, porque yo por lo menos que ahora soy de esta que se unió al club de las mamás blogueras y todas esas cosas que se pasa leyendo en esa esfera, es un tópico que se toca mucho y lo dicen para todos los niños, ¿no? Que el juego es una de Para las todos, mejores formas que ellos tienen para aprender. para Doctora, le aprender. quería preguntar, ¿verdad? Usted ha trabajado mucho con familias de niños con discapacidad y yo quisiera saber cuáles son aquellas áreas o situaciones que usted ve que ellos enfrentan más a menudo. Pues mira, luego de aceptar, ¿verdad?, la condición, hay muchos padres pues que tristemente niegan la discapacidad. He tenido varios, ¿verdad?, que no, o sea, mi niña no tiene ninguna discapacidad. El primer paso es aceptar que sí, que hay una discapacidad, y hay que resolver con todos los medios, ¿verdad?, que tenemos en nuestro alrededor. Así que el primer paso es sobrepasar esa negación, luego pasar a la aceptación y decir, sí, tiene esto, no conformarse, bien importante, lo digo porque lo he visto en muchas ocasiones, inclusive tristemente, ¿verdad?, con evaluaciones de niños con problemas de retardo severo, que un diagnóstico, un test, psicométrico que le pone el sello a un niño que tiene una discapacidad intelectual y no puede aprender, es una de las cosas que más retrasa, ¿verdad?, a un ser humano, que le pongan un sello. Y yo creo que tú has sido, ¿verdad?, uno de esos ejemplos, Jean-Marie, con tu accidente, ¿verdad?, cómo tú has superado tantas cosas, estás criando a tu hija maravillosamente,
o sea, con alegría, con conocimiento, te has mantenido activa. Así que no aceptar de un sello, ser realista también, ¿verdad? Si hay alguna limitación, pero mientras más estimulemos a nuestros niños, mientras más creamos que ellos pueden lograr cosas, más las van a lograr. Esa es la famosa self-fulfilling prophecy, la profecía de Claro, autorrealización, que o sea claro. que tenemos que saber que nuestros hijos pueden dar un poquito más todos los días, claro, dentro del marco de su condición, pero no aceptar que un sello, que este Claro. niño no va para ningún lado, este niño no va a aprender a leer, este niño no va a poder jugar, que Eso no, es así. Yo creo que, bien, ¿verdad? sí, Es bien bien importante. importante que acepten la realidad de la discapacidad, sea cual sea, o hasta de Correcto. otras características que pueda tener su hijo, porque así uno puede reconocer cómo mejor ayudar, cómo puede Ujú. suplementar. Por ejemplo, una bien obvia, no, pero pues yo no puedo ver, no puedo leer. Claro, Ujú. pero hay mil maneras en que yo puedo obtener la información que está escrita en tinta, ¿no? Ya sea por audio, ya sea por aplicaciones tecnológicas que ahora existen. Entonces, Ujú. si yo acepto que tengo esa limitación, yo puedo buscar otras alternativas para realizar esa tarea de una manera distinta. Si no Eso es lo así. acepto, pues me quedo sin nada, porque ni Sí. siquiera, por decirlo así, sé o quiero reconocer que me está pasando eso. Así que eso es sumamente importante lo que usted está diciendo. Y ya casi tenemos que ir a una pausa, doctora, pero yo quisiera que usted le diera algunos consejos. Ha hablado, ¿verdad?, de buscar de pasar ese proceso importante de normal, que es de negación, aceptación y luego entonces buscar los recursos. Pero ¿qué cosas podrían hacer las madres en adición a eso para cuidar de su salud mental cuando quizá están comenzando en este proceso? Sí, sí. Qué bueno que has hecho esa pregunta, porque es una de las cosas que más yo trabajo, ¿verdad? Con las mamás especialmente. Eh, la crianza es un proceso eh, sumamente demandante. Sí, eh, o sea, somos maestras, somos enfermeras, somos busca cosas perdidas, somos de todo un sí, poquito, somos entrenadoras, somos motivadoras, tenemos un multi rol, ¿ok? sí. Y tenemos todas, ¿ok? Tenemos todas que en este proceso de crianza, pero especialmente con niños con discapacidades porque requieren mucho más esfuerzo e inclusive atención, o sea, de como tú dijiste, las terapias, pues por la noche a veces hay que vigilarlos más, o sea, si tienen respiradores, si tienen otras condiciones, ¿verdad? Gasto, lo que sea. Hay que sacar el tiempo, hay que sacar el tiempo, por lo menos un ratito, un par de horas a la semana, para ustedes, mamá, ¿ok? Para ustedes. Un ratito para irse a caminar, un ratito para irse si están con sus esposos a salir solitos ustedes dos, un ratito para ir a pasarse el blower, un ratito para nadar en la playa, ¿ok? Porque esto crea un burnout, o sea, nos quemamos, o sea, porque esto es 24/7 en muchas ocasiones y hay que sacar el tiempo para respirar profundo, ¿ok? Relajarnos, tratar de dormir bien, crea mucha inestabilidad emocional, mucho mal humor, falta de concentración. Y el regalo más grande que le podemos hacer a nuestros niños con estas condiciones especiales es nuestra alegría. Que lo que hagamos lo podamos hacer con alegría y ver que ellos están ahí con un propósito, han llegado a nuestra vida con un propósito, o que X o Y accidente sucedió con un propósito, que no lo entendamos, ¿verdad? Pues está bien, pero acogerlo, aceptarlo, aprender de ellos, porque nuestros niños tienen mucho que enseñarnos, sacar tiempo para orar con ellos en la modalidad que cada una entienda, ¿verdad?
La oración es bien poderosa y los estudios así lo indican, o sea, cambia también nuestra percepción, ¿verdad?, de la realidad. Así que sacar tiempo para ustedes, un ratito semanalmente, poder descansar, alimentarse bien, sacar un rato para hacer ejercicio, orar, individual y como familia. Esas son mis recomendaciones. No dejar que estén achicharradas. Sí, no, y miren, de verdad, me confieso que me ha pasado y lo he visto también en otras personas. Y mire, la verdad es que cuando uno está cansado, cuando uno ya no puede más con su vida, tampoco apenas le puedes dar nada a los que están alrededor de ti. Así que, y mientras más tiempo pasa, peor es. Así que háganle caso a la doctora que ya sabe. Tiene más de 35 años de experiencia. Más soy mamá de 2. Así que, y de primera mano. Pues muchas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Ya nos vamos a una pausa, pero definitivamente todo lo que nos dio muchas gotitas del saber y lo apreciamos porque, de nuevo, son cosas que uno piensa, ¿verdad? A lo mejor uno las puede escuchar en algún momento, pero no le hace mucho caso. Así que gracias por eso. Pues muchísimas gracias a ti y a toda la audiencia y nada, ánimo que se puede. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Están escuchando Realidad Desconocida por aquí por WIPR 940 AM. Hoy estamos conversando sobre la maternidad desde la perspectiva de la discapacidad, como siempre lo hacemos aquí en nuestro programa. Al regreso de la pausa, vamos a estar compartiendo con ustedes este reportaje especial que preparamos con mucho amor de madres de niños con distintos tipos de discapacidad, quienes nos cuentan tanto su experiencia al conocer que sus hijos tenían alguna discapacidad o hacer el diagnóstico, los retos que enfrentaron y también pues algunos mensajes y consejos que dan para otras madres. Así que todo eso cuando regresemos aquí en Realidad Desconocida. Estás escuchando Realidad Desconocida con Chalmaría Arroyo por WIPR 940M, trayendo la discapacidad al centro de la discusión. Tú no tienes límites. Cree en ti. Realidad Desconocida. Que nada te detenga. Estamos de regreso en nuestro segundo segmento de Realidad Desconocida. Estamos hablando sobre lo que es ser madre, tanto, ¿verdad?, de niños y jóvenes con discapacidad, de personas con discapacidad, como también, ¿verdad?, desde el punto de vista de ser madre con alguna diversidad funcional. Ahora les voy a compartir un reportaje especial que preparamos, como les mencioné antes de la pausa, de madres de niños y jóvenes con distintos tipos de impedimentos, quienes nos cuentan un poco sobre su historia y nos dan algunos mensajes. Para una persona con discapacidad o que está superando una situación difícil, es común escuchar: te admiro, no sé cómo lo haces, si fuera yo no podría o no sabría qué hacer. Sin embargo, una y otra vez los seres humanos muestran la capacidad de resiliencia y adaptabilidad que tienen ante los cambios, los retos y la adversidad. Estas madres de niños y jóvenes con diversidad funcional son vivo testimonio de esto. Hola, mi nombre es Mónica Frontera, soy mamá de Alnardo. Mi nombre es Yaniris Maldonado, yo vivo en Barceloneta y tengo una hija de 18 años con la condición de autismo. Mi nombre es Adalisa Díaz, mi hijo tiene trastorno de déficit de atención con hiperactividad e impulsividad y tiene 13 años. Mi nombre es la profesora Laisa Fournier Córdoba, resido en el pueblo de Ciales, tengo un hijo con la condición de autismo y actualmente mi hijo tiene 20 años. Mi nombre es Milly Court y la discapacidad de mi hijo es obsesivo-compulsivo, diagnóstico en salud mental. Edad comenzando a los 7 años y actualmente 31 años. Hola, soy Delinet, la mamá de Emma Isabel. Emma es una niña de 4 años. Emma tiene diagnóstico síndrome Down.
Aunque estas madres experimentaron distintos sentimientos y dificultades ante el diagnóstico y a lo largo de la vida de sus hijos, todas comunicaron su determinación en educarse y hacer lo necesario para que sus hijos vivan una vida independiente y con las mismas oportunidades que los demás. Cuando me dijeron que mi hijo había nacido sordo, fue un golpe bien duro. Te lo tengo que aceptar. Fue un golpe bien duro y yo entré en estado de shock. Y estuve así como una semana que estaba en estado catatónico y yo me decía, ¿qué voy a hacer con un hijo sordo? ¿Cómo me voy a comunicar con él? Y ahí comienzo mi proceso de catarsis, ¿verdad? De exteriorizar todo eso que me estaba pasando y de tomar el control de la situación. Me tomó tiempo adaptarme. Empecé a comprar libros, a buscar información, a tocar puertas, a llorar, a gritar, a solicitar ayuda que no había disponible. Y nadie podía entender lo duro que era. Luego de ese diagnóstico, lo primero que pensé, y le dije a la doctora, me acuerdo siempre bien de ese día, ese momento, ok, ya ella tiene autismo, no me interesa eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Sabes? ¿Qué es lo que yo como madre voy a hacer ahora? Porque no sabía nada del autismo como tal, era bien poco mis conocimientos. Y ella me dijo, mira, lo primero que vas a hacer es terapia. Las terapias van a hacer la diferencia. Inicialmente, cuando mi hijo fue diagnosticado con el trastorno de déficit de atención, con hiperactividad e impulsividad, mi enfoque realmente era buscar las ayudas necesarias, qué es lo próximo que debo hacer para que reciba el tratamiento o los servicios necesarios para que pueda estar bien. El comprender que probablemente pueda vivir con esta discapacidad, pues eso uno lo va procesando o entendiendo con el paso del tiempo. En el caso mío, pues mi hijo ha tenido, gracias a Dios, avances en su condición y su mejoramiento ha sido sumamente grande, pero no deja de preocuparme qué va a pasar más adelante, cómo esto va a interferir en su vida adulta, cómo podrá manejar el aspecto social, que es una de las áreas más rezagadas. Lo primero que pensé cuando me enteré de la discapacidad que tenía Jan es que se me cayó el mundo encima, porque al ser educadora y conocer los estigmas o los estereotipos que hay respecto a los estudiantes que pertenecen al programa de educación especial, pues el mundo se me vino encima. Lo primero que hice fue llamar a una compañera maestra y explicarle lo que me estaba pasando. Lloré muchísimo, lloré, y yo creo que es un proceso de aceptación, un proceso de buscar mucha información, de sobrecargarse. Y luego de ese proceso es que uno empieza entonces a buscar alternativas viables para uno poder trabajar con la condición de su hijo. Cuando supe el diagnóstico y que no tenía cura, decidí educarme sobre la condición y fui a Washington, D.C. a la convención de obsesivo compulsivo con el deseo de aprender y así entenderlo, pues era mi hijo que tanto amaba y a la vez ayudar a otros. Situaciones que Emma necesita muchos refuerzos y diariamente pues trabajamos, hacemos equipo, mamá, papá, terapistas para poder ayudarle en su desarrollo. Emma es una niña muy fuerte, bien perseverante, nos ha sorprendido mucho con esa característica. Emma, cuando determina que hay algo que hay que trabajarlo, ella reacciona y trabajamos diario y sobrepasamos y llegamos a la meta. Todavía en el 2021 entendemos que hay mucha desinformación, increíblemente hay mucha desinformación. Hablamos mucho de la inclusión, hablamos mucho de la diversidad, pero no es algo real.
En Puerto Rico hay más de 60,000 niños y jóvenes con discapacidad y la población con impedimentos alcanza más de 600,000 personas. Por años, uno de los reclamos más grandes ha sido la necesidad de mejorar y facilitar el acceso a los servicios. El reto más grande que hemos afrontado definitivamente es la independencia. Mi hijo tiene 22 años, no tiene ningún problema neurológico y a veces es bien complicado uno ir a oficinas, que tu hijo puede ir solo porque el guía, ¿sabe? Él podía solicitar los servicios porque ya era mayor de edad y no había un intérprete. El reto más grande ha sido, creo que, el intérprete, porque nadie entiende lo difícil que se le hace a un sordo y en medio de esta pandemia todo el mundo con la boca tapada. Mi hijo es un labio lector experimentado que después de adulto se fue a estudiar lenguaje de señas para poder interpretarle a sus amigos que son completamente manuales. Y yo tengo que ir a todo con él porque yo soy su intérprete. Yo soy su intérprete. Y yo te quiero decir que nunca he tomado clases de señas en mi vida. Pero la necesidad me llevó a sentarme hasta la madrugada a estudiar, a ver videos, a ver cómo yo podía comunicarme con él. El reto más grande como madre de un niño con diversidad funcional ha sido el encontrar una educación adecuada, apropiada, donde se hagan valer sus derechos, donde se cumplan con cada uno de ellos, donde él pueda realizar su mejor trabajo y donde pueda lograr unas metas, no solo en el aspecto académico, sino en el aspecto de lo que es la vida cotidiana, el aspecto social, todas esas áreas que comprenden el ser humano por completo. El reto más grande que hemos tenido con la condición de Jan ha sido que se le provean los servicios, de que le provean los servicios de educación especial, que se le hagan las evaluaciones, que el buscar un lugar donde Jan pudiese estudiar luego de haber salido de cuarto año. Actualmente no hay ninguna universidad o colegio que dé solamente arte sin tener que tomar las materias básicas, entiendes, español, matemática, ciencia, otras cosas, y entonces pues eso ha sido un poco difícil. Retos diarios todos los días, o sea, retos, cuando dicen retos que pasen con Emma, todos los días hay retos, todos los días identificamos situaciones que Emma necesita muchos refuerzos y diariamente pues trabajamos, hacemos equipo, mamá, papá, terapistas para poder ayudarle en su desarrollo. Emma es una niña muy fuerte, bien perseverante, nos ha sorprendido mucho con esa característica. Emma, cuando determina que hay algo que hay que trabajarlo, ella reacciona y trabajamos diario y sobrepasamos y llegamos a la meta. Las madres también expresaron su deseo por alcanzar mayor empatía e integración y por supuesto no faltaron algunos mensajes. Mi mensaje para todos los padres que nos están escuchando hoy: no se amilanen, no acepten no por respuesta, sigan tocando puertas, sigan batallando, sigan luchando, porque todos venimos con un propósito maravilloso y nuestros hijos vienen a cambiarnos, a hacernos mejores personas, a hacernos mejores seres humanos, a hacernos empáticos, dulces y nobles. Por eso es que mucha gente que uno ve que tiene hijos especiales son gente que tú dices, qué buena persona, qué feliz es. Yo soy completamente feliz y si yo volviera a nacer y tuviera la oportunidad de tener otro hijo, yo quisiera 1000 veces que volviera a nacer como nació. Un consejo que yo le daría a los padres
que tengan hijos con cualquier discapacidad, no importa la que sea, es que tienen que ser bien consistentes. Tienen que entender que aunque no puedan tener el control de todas las situaciones, que habrá momentos que sí, todo se va a salir de control, que van a pensar que están dando un paso para adelante y 5 para atrás. Todas esas frustraciones son válidas. Todo ese sentimiento que tengan los padres es válido, ¿verdad? Y hay que respetarlo. Uno entra a veces en unos estados de frustraciones brutales, pero mi consejo sería que después que sean consistentes, van a ver los logros. Sean consistentes en llevarlos a las terapias, sean consistentes en llevarlos a los especialistas, sean consistentes con las rutinas en su casa. Aunque de inmediato no vean cambios, tienen que ser consistentes. No pueden comenzar a hacer unas rutinas con ellos 3 días y 2 no. Después empezamos 2 días más y estamos 3 sin hacer las rutinas. No, tienen que ser consistentes. Esto es día a día, todos los días por el resto de sus vidas. Yo le digo a todas esas madres que tienen niños con alguna discapacidad funcional recientemente diagnosticados o ya con un tiempo, la clave definitivamente es la paciencia, la perseverancia, el seguir buscando e identificando las ayudas que sean necesarias para que su niño pueda progresar. Hay unas cosas que, pues, dependiendo de la discapacidad del niño, pues van a ser posibles para unos, para otros no. Pero siempre se puede lograr beneficiar a ese niño con los servicios disponibles. En este momento hay un sinnúmero de alternativas que pueden ayudar dependiendo de cada discapacidad. Continúen adelante, el camino es en ocasiones frustrante, es difícil, es agotador, es abrumador, pero realmente vale la pena. Vale la pena, van a ver los frutos. No dejen de luchar, de perseverar y de apoyar ese niño que, pues, ve las cosas de una forma probablemente diferente, o su aprendizaje es de una forma diferente a la de los demás, de los niños típicos, como se le llama, y lo que necesita, pues, es esa mano que le ayude, esa persona que crea en él y que le permita llegar a los recursos existentes para que pueda lograr lo que se proponga en su vida. Y el mensaje que le tengo que ofrecer a todos esos padres que recién están iniciando este proceso es que se vale llorar, se vale buscar información, pero la intervención temprana es fundamental. Que existe grupos de apoyo, hay que buscar esa red, el trabajo en equipo con el compañero, si es que hay alguno, o con algún familiar que te pueda apoyar en pues, llevarlo a las terapias, llevarlo a que reciba servicios, actividades, es fundamental. Repito, la intervención temprana es muy importante. Número 2, esa red de apoyo, de que no están solos. Habemos muchas personas que estamos igual que ustedes, pues nos apoyamos, hablamos, lloramos, reímos, nos disfrutamos los logros de nuestros hijos y estamos aquí. Al principio lo vi en el mundo que se iba a acabar, perdiendo mi trabajo de 28 años de servicio. Mi clave, educarse, jamás rendirse, siempre sale lo positivo. Y en mi caso, que era de salud mental, la recuperación sí se puede. Yo era solita. Mis padres fallecieron, sin hermanos, divorciada, tenía otro hijo más. No me rendí. Si yo pude, solita, tú también puedes. Hoy día está casado, hace 6 años,
y trabaja en salud mental. Todavía en el 2021 entendemos que hay mucha desinformación, increíblemente hay mucha desinformación. Hablamos mucho de la inclusión, hablamos mucho de la diversidad, pero no es algo real. No es algo real informarnos, educarnos para llevar ese mensaje y poder ser la voz de nuestros niños. Papás que estén pasando por esta situación, por cualquier diagnóstico, no pasa nada. Educándonos, informándonos, podemos ayudar a nuestros niños. No hay nada mejor que la educación. No sabemos algo, no pasa nada, nos orientamos, nos educamos, buscamos a personas que conozcan de la situación, que ya hayan pasado por este proceso y seguimos aprendiendo. Disfrútenlo, disfruten cada etapa, cada logro, por menos que sea, hay que disfrutarlo, hay que celebrarlo, porque cada logro, un detallito. Emma se limpia la cara cuando le cae agua en la cara, y para mí eso es la celebración más grande de la vida. Así que disfrútenlo, se educan, nos orientamos y para adelante. Estás escuchando Realidad Desconocida con Chalmarí Arroyo por WIPR 940M, trayendo la discapacidad al centro de la discusión. Tú no tienes límites. Cree en ti. Realidad Desconocida. Que nada te detenga. Ya estamos de vuelta en nuestro último segmento de Realidad Desconocida. Soy Chalmarí Arroyo y nuestro tema de hoy va, ¿verdad?, en celebración de este fin de semana que fue el Día de las Madres. Estamos conversando sobre lo que es la maternidad desde la perspectiva de la discapacidad. Estuvimos conversando con la doctora Grace Vivaldi, quien nos estaba dando, ¿verdad?, un poco de algunos consejos que las madres deben hacer para poder cuidar de su salud mental. Yo creo que esto aplica a todas las madres, ¿verdad? Porque yo creo que ser madre es una de las bendiciones más grandes de la vida, pero también es uno de los retos más grandes que uno puede enfrentar, porque tiene una gran responsabilidad y sobre todo, ¿verdad?, aquellas madres que son bien dedicadas. Yo estoy segura que siempre, ¿verdad?, tratan de hacerlo todo lo mejor que pueden, y hay veces que nos podemos olvidar de nosotras para poder cuidar de los demás. Y es muy importante, ¿verdad?, como decía la doctora, que ustedes cuiden de su salud mental, descansen, coman y tomen un tiempo para ustedes. Y se los digo, miren, yo no soy experta en psicología, pero al ser madre también, como mencioné al principio, me he educado mucho y me he vuelto una lectora de todos los blogs de mamá, de todos los libros de comportamiento, de bebé, usted dígame cuál, y yo probablemente ya lo leí porque es que quería hacer un buen trabajo. Y una cosa que es recurrente es esa. Si usted no se cuida y si usted no está bien, no va a poder hacer un mejor trabajo con sus niños. Y va a llegar el punto en que realmente les puede llegar a hacer hasta daño sin querer. Quizás no es nada grave, ¿verdad? Pero en el trato y en muchas cosas. De hecho, ellos hasta como perciben, ¿no?, cómo los papás y las personas que están cercanos a ellos se sienten. Si ellos ven o perciben que usted tiene mucho estrés o que no está muy bien, ellos también van a darse cuenta de eso y van a preocuparse. Así que eso fue nuestro primer segmento. Y en el segundo segmento estuvimos viendo este reportaje especial. Espero que les haya gustado. Le tengo que dar las gracias acá a todo el equipo de radio, a Héctor y a Clarita, que literalmente, pues, hablando de madres, hicimos un gran parto con esta producción. A todas las madres que estuvieron con nosotros apoyándonos y dándonos, ¿verdad?, sus distintas perspectivas, respuestas, testimonios, consejos para poder montarle esta pieza. Yo quería hacer algo diferente en el sentido de que, ¿verdad?, quería hacer como un panel, pero al no poder tener a todas esas madres aquí conmigo, quería que ustedes vieran cómo madres con niños que tienen y jóvenes que tienen distintos tipos de impedimentos experimentaron esa
eso en su vida, cómo experimentaron la discapacidad. Y una de las cosas que a mí me sorprendió mucho fue ver que, de nuevo, ¿verdad? Ninguna de esas entrevistas fue planificada en el sentido de que muchas de ellas ni se conocen. Pero cuando yo escuchaba las respuestas, yo me sonreía porque veía que sí, hubo angustia, hay momentos de dificultad, hubo tristeza o shock, pero todas después siempre decían, ok, perfecto, mi hijo tiene una discapacidad, ahora ¿qué tengo que hacer yo para que él pueda estar bien o ella pueda estar bien? Y decían, se educaban, buscaban información, buscaban qué podían hacer para ayudar a ese niño. Y eso es lo mejor que usted le puede dar a ese joven. Yo nunca me voy a olvidar que cuando yo tuve mi accidente y apenas estábamos conociendo las nuevas tecnologías que habían para personas ciegas, mi mamá se amanecía, ella llegaba del trabajo, nos buscaba a la escuela y hacíamos las tareas y toda la cuestión, ¿verdad? Las rutinas. Pero mi madre escaneaba, o sea, digitalizaba todos mis libros de la escuela, todos los libros de texto de cientos de páginas. Y ella no solamente los digitalizaba para que yo los pudiese leer con mi lector en la computadora, que es una tecnología, ¿no?, que existe, que se la he mencionado varias veces, sino que ella lo corregía y le insertaba descripciones a las imágenes para que cuando yo leyera eso pudiese ir a la par con mis compañeras sin ningún tipo de problema y que no me perdiera ninguna información. Eso es dedicación, ¿verdad? Y eso es solo un ejemplo, pero me consta, y lo vieron en el reportaje, que hay muchas madres que dan la milla extra y dan hasta lo que no pueden a veces para que sus hijos puedan tener oportunidades como los demás, puedan llegar a estar en el mismo nivel, puedan competir, puedan desarrollarse, puedan llegar a ser personas con una vida más independiente en un futuro. Así que yo les agradezco a todas las madres por eso y, y tenemos que más que celebrarlas, ¿verdad? Por todo el esfuerzo que ponen. Y que conste, ¿verdad? Yo sé que hay muchos papás muy buenos. La doctora Vivaldi mencionó, ¿verdad? Que hay veces que tristemente los padres abandonan cuando quizás se dan cuenta o descubren que el niño o la niña van a ser con una discapacidad y demás. Sí, esas cosas pasan, pero también yo reconozco que hay padres excelentes que también sirven como tremendo equipo y hay que reconocerlo. Lo que pasa es que estamos celebrando a las madres. Cuando lleguen los padres, pues celebramos los padres. Así que quiero aclarar eso, muy importante. Y nada, de verdad que espero que les haya gustado. Los voy a dejar con esto. Quería traerles una historia de una madre con discapacidad, ¿verdad? Que le pudiese dar desde su perspectiva como madre, entonces, desde la discapacidad, pero obviamente el tiempo siempre nos traiciona y lo vamos a tener que dejar para una próxima ocasión. Pero si hay algo que usted pueda aprender de esto, ¿verdad? Espero que les haya servido, que les haya gustado, que les haya motivado, que les ayude a cuidar de su salud mental y que si ustedes conocen algunas otras madres que estén comenzando a pasar por este proceso y necesiten un poco de motivación o de ver que hay otras personas que están pasando por lo mismo, le puedan compartir este programa, ¿verdad? Quizás aquellos que tengan Facebook, estamos en Facebook, lo pueden hacer, se lo comparten y les puede quizás servir de aliento para saber que sí se puede. Gracias por escucharnos este miércoles aquí en WIPR 940M. Como siempre les recuerdo que estamos en Facebook, estamos en Instagram y en realidad-desconocida.net. Pues estamos trabajando poquito a poco en nuestra página para poder tenerles todos los programas luego, que los puedan volver a escuchar si desean, compartirlo, tenerles contenido complementario. Así que nos pueden buscar y me encanta como siempre escuchar sus historias, sus preguntas, sus recomendaciones. Nos pueden escribir a info@realidad-desconocida.com. Gracias y nos vemos el próximo miércoles. Nos vamos a estar hablando de lo que es la salud mental. Vamos a tener varios recursos y vamos a trabajar este tema que es una de las condiciones y yo creo que menos se habla, ¿verdad? Porque las condiciones de salud mental no se ven y se pueden negar o pasar desapercibidas a menudo, pero están muy presentes, tienen mucha prevalencia en nuestra sociedad, especialmente entre los jóvenes. Así que eso vamos a estar trayendo la semana que viene. Nos vemos por aquí en WIPR 940M.